queridos hermanos, continuamos allí en el libro de los Hechos. En esta oportunidad estamos alejándonos de la pequeña introducción que tuvimos en nuestro anterior encuentro para ya ingresar en la lectura de algunos versículos, ¿no? La totalidad de ellos allí en el capítulo número 1. Dice la palabra de Dios: en mi primer escrito, Teófilo, me referí a todas las cosas que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A ellos también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les ordenó: no salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Es importante ir de atrás hacia adelante, proyectándonos al presente para establecer una distinción entre el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Los cristianos experimentamos, siempre que ponemos en regla nuestra vida, la llenura del Espíritu Santo, que debería ser una experiencia permanente, que perdura en el tiempo, que no se interrumpe. Sin embargo, nuestras limitaciones humanas producen que errores, a veces consentidos o ignorados, quiebren este vínculo indestructible. Entonces tenemos que ir a la presencia de Dios a pedir perdón, a apropiarnos, más correctamente dicho, del perdón que Dios nos ha obtenido allí en la cruz del Calvario a través del arrepentimiento. Así que a hacer esta distinción, Dios bautiza a la iglesia, es el descenso del Espíritu Santo que concluye o tiene su epílogo en lo que dice la Escritura: hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Usted recuerda que estuvimos hablando de Teófilo. Teófilo tenía que llegar a comprender, esta era tal vez la iniciativa de Lucas para ser preciso, pero además claro. Iba a ser un escrito, el que estaba confeccionando Lucas, que no era totalmente desconocido para Teófilo, porque él había sido instruido a temprana edad. No sabemos muy bien la profundidad de los conocimientos que él recibió, pero al menos la expresión nos hace suponer que recibió algún tipo de enseñanza o información verbal con respecto a las cuestiones que encontramos en la Sagrada Escritura, principalmente, al decir de Lucas, la historia de Jesucristo. Todos arrastramos la instrucción que hemos recibido. Teófilo, por lo pronto, tenía un tipo de instrucción que no incluía necesariamente todos los aspectos necesarios para propiciar arrepentimiento auténtico, genuino y vida eterna, depositando su confianza en Jesucristo. Sin embargo, Lucas va a comenzar a extractar, a ordenar cronológicamente los aspectos de la vida del Señor Jesús, siendo inspirado por el Espíritu Santo, pero también teniendo en mente aquel que tal vez era el filántropo que permitía que el libro se llevara a cabo y se distribuyera. Algunos hemos recibido instrucción de calidad y otros no. Algunos hemos recibido esta instrucción centrada en principios cristianos y otros no. Esto es importante porque cuando usted se encuentra con individuos en la calle, tiene frente a usted el producto final de la intervención de una indeterminada cantidad de personas que han influido en la vida de este individuo. Es decir, no es tanto responsabilidad propia, personal, la idea que ha desarrollado, sino que intervienen otros actores exteriores a él. Pero de todos modos, en cualquier posición que el individuo se encuentre, puede y debe escuchar lo que Dios tiene que decirle. Esto es importante. Las personas tienen que escuchar. Es su privilegio, pero también es nuestra responsabilidad comunicar el Evangelio. Aquellos que Dios ha determinado que aceptarán de manera concluyente, sin dilación, aquellos que demorarán inexplicablemente la aceptación de la persona de Jesucristo, y los otros tal vez que nunca comprenderán, nunca aceptarán a Jesucristo.
Influenciados por el ejemplo del Señor Jesús, debemos comprender la importancia de acompañar nuestros dichos con acciones concretas. Nunca como en este tiempo estamos en esta tremenda disyuntiva. No podemos tan solo hablar. Y vaya que en este tiempo en particular se ha apreciado la expresión verbal, porque tal vez a la distancia es la única forma de comunicarnos. Hemos perdido la calidez de la gestualidad, del contacto físico, porque en este hecho de cuidarnos hemos tenido que tomar distancia, no solo de aquellos con quienes compartimos esta gloriosa fe, sino también con aquellos que son merecedores del anuncio del Evangelio. Siendo hijos de Dios tenemos que enseñar su palabra para que la conozcan y también para que le conozcan al Señor Jesús, haciendo obras dignas de su bendita persona para que le admiren. No podemos tan solo quedarnos con el discurso, con la retórica, sino tenemos que incursionar en la acción. Querido hermano, usted tiene el deber de accionar dentro y fuera del ámbito de su grupo familiar. Esto es importante. Esta es una forma de autoevaluarnos. Si estamos o no accionando. Formas de hacerlo en casa. Bueno, los hijos obedeciendo, ayudando con los quehaceres domésticos, los esposos también. Las esposas siendo castas, respetuosas, compartiendo también para la necesidad del grupo completo. Proverbios 31 es un hermoso libro para leer. Allí encontramos una mujer que no solamente hace los quehaceres domésticos, sino que también se involucra y con su esfuerzo personal logra satisfacer muchas de las necesidades de sus seres queridos, de las demandas manifiestas de sus familiares. Hechos capítulo 1, verso 1 y 2, que leímos, destaca algunas cosas que me permito señalar. Como hemos leído en mi primer escrito, Teófilo, me refería a todas las cosas que Jesús hizo y enseñó. Mire, las que Él hizo, pero también las que enseñó. Están colocados en un orden diferente al que nosotros mencionamos con anterioridad. Nosotros hemos dicho que tenemos que sumar acción a nuestros dichos. Y allí el Señor dice que hizo y enseñó. El Señor es perfecto. No hay nada que mejorar en Él. Nosotros debiéramos bregar por una experiencia de santidad manifiesta y progresiva para poder estar realizando las obras que Dios coloca frente a nosotros. Pero Él hizo y enseñó. Permítame destacar esta cuestión. Yo a veces me pongo a pensar, no sé si usted hace exactamente lo mismo, en cómo habrá sido la actuación del Señor Jesús en aquellos años en los que la Escritura guarda silencio. En los años de su desarrollo físico, intelectual, emocional y, por qué no, también espiritual de su humanidad. En ese tiempo en donde tuvo que ser instruido por otros, tuvo que interactuar con sus familiares, intercambiar experiencias con sus medio hermanos, también su relación con su mamá y con su padrastro. Todas estas cuestiones nos hacen suponer que la ejemplaridad era un hecho cotidiano, normal, natural en la experiencia del Señor Jesús. No lo es así en nuestra vida. Todos nosotros tenemos en nuestro recuerdo acciones, omisiones, con las cuales no hemos producido alegría en el corazón de aquellos que velaban por nuestra integridad física. Tal vez no hemos estado al 100% involucrados en aquellas cosas que hacían felices a nuestros padres. Me viene a la memoria de qué manera yo intentaba alegrar a mi mamá cuando ella tendría cerca de la edad que yo poseo en la actualidad. Ya semi-retirada y dedicada a los quehaceres domésticos, digo esto porque siempre fue una mujer que realizó trabajo fuera de casa, ella en algunos momentos salía a hacer algunos mandados y yo aprovechaba cuando sabía que iba a tener el tiempo suficiente para limpiar toda la casa, encerar los pisos, dejar todo de manera tal que ella viniera y sintiese el impacto, primero, de no tener que hacerlo ella, y segundo, de un gesto amoroso de parte de su hijo. Parece sacado de un cuento de ficción, contrastándolo con lo que sucede en la realidad en algunos casos. Siempre hay honrosas excepciones, pero te darás cuenta que existen alternativas para que nosotros hagamos dentro de casa. ¿Y qué decir de los esposos y las esposas? Mire, esta no es una reunión de matrimonios, pero sería muy bueno que usted reflexione en aquellas cosas que
no hace tan solo por el hecho que usted supone que no le corresponde. Y son precisamente estas cosas que usted supone que no le corresponden aquellas con las cuales puede privilegiar su vínculo con su cónyuge. Dice que además enseñó. Hay una innumerable cantidad de escenas en donde vemos al maestro instruyendo a los discípulos. Primero a ese grupo pequeño y luego a un grupo un poquito más extenso. Él le dedicó tiempo, tiempo de calidad, no solamente para hacer, sino también para enseñar. No solamente para mostrar de qué forma, sino para impartir ese conocimiento en algún sentido plagado de abstracciones espirituales para que las personas comprendieran cuál era el fundamento de aquello que estaban sucediendo. ¿Por qué razón se hacían las cosas que se hacían? Influenciados por nuestro carácter y modelados por la cultura, terminamos desarrollando preferencias que por lo regular permean nuestras prioridades. Es inevitable. Usted es argentino. Tiene características únicas. Algunas de ellas mejor que no las tuviéramos. ¿Por qué? Porque nos identifican fuera de nuestra patria como holgazanes, oportunistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y mucho de esto es cierto, aunque debo reconocer que no en todos los casos. Pero en el caso de los discípulos, ellos tenían una importante cuota de interés sobre la política, sobre aquellas cosas que tenían que ver con el reino, sobre su condición de ciudadanos, ahora vasallos del Imperio Romano, situación que ellos resentían, porque anulaban las glorias pasadas y no les permitía vislumbrar las venideras. ¿Qué era más importante para los discípulos? ¿Obedecer las instrucciones del rey o ocupar su lugar en el palacio? ¿O ambas a la vez? Esta es una pregunta que ellos tal vez no se pudieron hacer a sí mismos porque no tenían una completa comprensión del escenario en el cual ellos se encontraban. Las cosas no estaban muy claras para ellos. Permítame tender un puente y traer esta expresión del pasado a nuestra experiencia reciente. Nosotros estamos en la espera de un hecho glorioso, que es el rapto de la iglesia. Pero muy a pesar de esta expectativa llena de ansiedad en el sentido positivo del término, no podemos dejar de aplicar nuestra vida a obedecer las instrucciones que Dios nuestro Padre nos ha dado y que el Señor Jesucristo ha dejado impresas en las páginas de la Escritura. El Espíritu Santo, inspirando a los hombres de Dios, también ha dejado en la Escritura, principalmente en las cartas, en las epístolas, instrucciones que nosotros tenemos que prestar muchísima atención. Hechos capítulo 1, versos 6 al 8 refleja un poquito todo esto que yo le acabo de mencionar. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiero decirle que en el desarrollo de la lectura del libro de los Hechos queda muy claro que estos cristianos hicieron su mejor y mayor esfuerzo. Con una enorme cantidad de limitaciones cumplieron con lo que el maestro instruyó en esta porción de la Escritura. No os toca a vosotros saber los tiempos. El periodo de tiempo, podríamos nosotros pensar en la época, o el tiempo relacionado con la actividad. Ese momento en donde las cosas van a suceder. A veces estamos nosotros demasiado interesados en cuándo será en el futuro el momento en que las cosas sucederán. Este desproporcionado interés nos hace muchas veces, tal vez, colocar fechas o suponer escalas o periodos de tiempo que pensamos faltan para que el Señor venga a buscarnos. Ahora, no debiera formar parte de nuestro principal interés tener este pensamiento o esta preocupación en nuestra mente. A los discípulos se les instruye que ellos tenían algo que hacer. Esta era la prioridad, no la anterior. No es que dejaba de ser importante, no, seguía siendo importante, pero lo realmente significativo era que ellos tenían que esperar a que sucediera algo que ellos no conocían en detalle. Ellos iban a recibir poder. Pero este poder que ellos finalmente recibieron el día de Pentecostés, no era para que
lo usaran discrecionalmente o para el ensalzamiento individual y personal de cada uno de ellos. No era para jerarquizar su ministerio, muy por el contrario, este poder era para que ellos pudiesen testificar, para que pudiesen decir, efectivamente, en el caso de los apóstoles, hemos visto con nuestros ojos al Rey, hemos conocido al Mesías, sabemos muy bien, porque la Escritura así lo describe, quién ha sido y es Jesucristo de Nazaret. Influenciados por nuestras limitaciones humanas, quedamos cautivos de nuestras emociones cuando experimentamos alguna pérdida. Mire, esto también es importante que lo conversemos en este ratito. ¿Quién no ha experimentado alguna pérdida en este tiempo? Mire, si no es una pérdida material, económica, intelectual, puede ser alguna pérdida afectiva, tal vez atravesando este tiempo doloroso, ya no podremos estar más con algún ser querido. Inexplicablemente para nosotros como familia, hace algunos días atrás, nuestro cuñado, por así decirlo, el hermano menor de Lidia, mi primera esposa, el tío de nuestros hijos, de Nicolás y de Ezequiel, no partió inesperadamente a la presencia de Dios, porque atravesaba una enfermedad tremenda. Pero sí, esta situación particular que estamos viviendo enrareció los tratamientos que él estaba llevando a cabo, finalmente se contagia y termina partiendo a la eternidad. La tranquilidad que nosotros sentimos en el corazón es que Ricardo aceptó al Señor Jesús como su Salvador personal, lo cual nos da la tranquilidad, el gozo de saber que en el mismo instante que cerró los ojos aquí en la tierra, los abrió en la eternidad. Pero aún a pesar de todo esto, sentimos esta pérdida, como tantas otras. Sentimos pesar, dolor, tristeza. Esta es una experiencia que a todo el género humano no se identifica como tal. Tal vez es su experiencia personal en estos días. ¿Qué era lo que estaban atravesando los discípulos? Algo de esto sucedió cuando el Maestro ascendió a los cielos y ellos quedaron en la tierra. El Señor se fue. No iban a poder verle más. No iban a poder recurrir a Él por ayuda. Maestro, que perecemos, ¿recuerda? Allí en la barca. El Señor le dio esa orden autoritativa al mar embravecido, calla, enmudece, y se restableció la calma. Pues bien, seguramente en estos instantes que el texto que seguidamente leeremos relata, los discípulos tenían una enorme cantidad de pensamientos dando vuelta por su mente, los cuales les dijeron: Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como lo habéis visto ir al cielo, de la misma forma. Ellos estaban concentrándose en aquel que se despedía y se iba, por un tiempo que ellos ignoraban. Tal vez la sensación era de una pérdida permanente. Tal vez el pensamiento tenía relación con sus propias limitaciones humanas. ¿Cómo harían ellos para hacer lo que el Señor les solicitó? La advertencia, el llamado de atención, es muy oportuno, porque también en vísperas del retorno de Jesucristo a la tierra, la Iglesia a veces tiene esta misma actitud, esta mirada nostalgiosa hacia el cielo. Mientras nosotros nos concentramos en esto, y hacemos bien en hacerlo, porque forma parte de este proceso interior que produce el Espíritu Santo, bendiciendo nuestra vida, perfeccionando y santificándonos, mientras nosotros tenemos esta esperanza, nos purificamos a nosotros mismos. Pero esto no tiene que anular la acción cotidiana. Tenemos que sí dedicarnos a hacer aquellas cosas necesarias que nuestros seres queridos, familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo necesitan. Y a insistir y hacerlo con mayor efectividad, con mayor eficiencia, con más excelencia, porque el tiempo es corto. ¿Por qué estáis mirando? Mire, la expresión es observar con detenimiento.
estaban concentrados en ese suceso. Claro, ¿cómo no estar concentrados en este hecho supranatural? Esta es la parte que nosotros comprendemos. Pero la intervención, este llamado de atención, nos hace suponer de que se detuvieron demasiado tiempo en esta contemplación. Quizás cuando desapareció oculto por las nubes, tal vez se quedaron con el rostro allí, orientado hacia los cielos. Nosotros tenemos que tratar de practicar algo que no siempre es frecuente. Tenemos que vivir nuestra vida en la tierra, pero también en la esfera celeste. Es decir, nosotros gravitamos en el cielo cuando nuestros pensamientos despegan de la realidad humana y pensamos en nuestra trascendencia espiritual. Podemos estar pensando en nuestra trascendencia espiritual mientras tenemos los pies sobre la tierra y hacemos aquellas cosas que son necesarias. Ojalá, tanto usted como yo, aprendamos la lección que tuvieron que aprender estos hombres en el pasado. Influenciados por sus instrucciones y ejemplo, debemos esperar juntos el porvenir orando unánimes. Mire qué cosa importante para hacer en este tiempo. Los abuelitos, aquellos que impedidos de trasladarse, no solamente por los requisitos de los protocolos, tenemos un problema aquí, los requisitos de los protocolos, sino además por sus limitaciones propias de la edad, tienen en la oración un recurso extraordinario para poder presentarse ante la misma presencia de Dios y hacer cosas que muchos de nosotros no podemos hacer con la libertad de movernos de un lado al otro. Fue claro para los discípulos, tiene que serlo también para nosotros. Mientras esperamos acontecimientos extraordinarios, debemos estar en oración. A diferencia de ellos, no aguardamos al Espíritu Santo, ya que nos habita desde que hemos creído. Mire qué cosa extraordinaria. Tenemos una expectativa que es espiritual, tiene que ver con los cielos, pero no es exactamente equivalente. Por el contrario, debemos descubrir qué desea para concretarlo sin demora alguna. ¿Para qué? Para involucrarnos. Dice Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Mire qué texto inclusivo. Allí están las mujeres orando también, están los hombres, están los discípulos, son una familia, y como familia espiritual de Dios, están elevando su plegaria para que el plan establecido culmine, se complete, y ellos reciban aquello que el Padre ha prometido, y que el Señor Jesús les explicó en detalle, aunque ellos no comprendieron completamente. Persistían, perseveraban con devoción, se dedicaban a la oración. Es necesario que en este tiempo, en donde somos exigidos, a veces de forma que no logramos explicar muy bien, se espera de nosotros niveles de santidad extraordinarios, pero también equilibrio emocional en circunstancias traumáticas, pero también inteligencia espiritual para dar consejos oportunos, pero además que podamos nosotros ser parte de la solución de los problemas y no de los problemas mismos. En este tiempo nos ha tocado vivir y tenemos el privilegio, como lo tuvieron los antiguos, de presentarnos en la presencia de Dios. Las cosas extraordinarias están allí, muy cerca en el futuro. Sin embargo, tenemos cosas para hacer en el presente. Tenemos que pedirle a Dios entonces que nos bendiga. La paciente espera de hechos extraordinarios requiere información precisa siempre que esté disponible. Mire, vayamos a la Escritura para que el Señor nos indique con claridad, para que nosotros podamos saber. Crezcamos en Él, para poder desarrollar este temperamento centrado en Jesucristo, tan necesario en este tiempo de confusión. Dediquemos nuestros esfuerzos con alegría a hacer aquellas cosas que nuestros semejantes necesitan y requieren de nosotros. No nos concentremos tan solo en nuestra humana necesidad, en aquellas cosas que nos afligen a nosotros. Extendamos nuestra mirada. Los campos están listos para la siega. El Señor viene, querido hermano, querida hermana, esta es una alegría que te sentimos en el corazón.
Pero a pesar de esto que tiene que llenarnos de gozo y de alegría, hay cosas para hacer. Los jovencitos tienen que ir a la escuela y estudiar y hacerlo con entusiasmo, como que van a poder terminar la primaria, la secundaria, la universidad, y tal vez esto suceda, y como existe la posibilidad de que suceda, hay que hacerlo de la mejor manera que se pueda. Los empleados tienen que trabajar con esmero, con dedicación, siendo productivos y proactivos. ¿Por qué? Porque es la única manera en que un cristiano comprende su responsabilidad frente a la tarea. Esposos y esposas en casa, dedicados a la crianza, dedicándole tiempo a los hijos y restándole tiempo a otras cuestiones, incluso aquellas personales e íntimas que forman parte de la distracción personal, tan necesaria también. Organicémonos para este tiempo en el cual Dios nos ha permitido vivir y experimentar la obra para poder estar a la altura de las circunstancias. Quiera Dios que esto pueda ser así para su gloria y para su honra.